Tema psilocibes en animales, muy interesante. ¿En qué estado está? ¿Qué se sabe? Supongo que es un tema relativamente nuevo. ¿Cómo son las experiencias? ¿En qué trabajas con eso? En una situación límite, por ejemplo, trastornos de conducta o enfermedades crónicas de dolor, donde te dicen, bueno, si esto, digamos, no lo podemos solucionar de alguna manera, vamos a la eutanasia. Entonces, en esos casos, por ahora nos estamos animando a utilizar otros tratamientos, como en este caso, psilocibes o amanitas. Lo estamos utilizando en problemas de comportamiento, que hoy es una de las grandes consultas que tenemos, problemas de comportamiento, tanto en felinos como en caninos. Entonces, ante esa situación, usamos psilocibina con muy buenos resultados. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomiéndalo a un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Duilio Baxt, médico veterinario con casi 40 años de experiencia, sobre el uso de hongos medicinales en animales. Repasamos su recorrido desde la medicina veterinaria convencional hacia un enfoque integrativo y el uso de hongos adaptógenos en trastornos neurológicos, digestivos, inflamatorios y oncológicos. También hablamos sobre el prometedor uso experimental de microdosis de psilocibina y Amanita muscaria en animales con dolor crónico o problemas de conducta. Si tenés comentarios, ideas o algo para sumar al tema, te leo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Así que buenas tardes, Duilio, ya estamos charlando. Buenas tardes, un saludo a Rosario. ¿Cómo está todo tranquilo? Sí, está todo lindo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a vos y a todo el que escuche. Rosario está hermoso, la verdad. Está hermoso, hace un poco de frío hoy. Y bueno, vos estás en la provincia también, así que sabés que cómo está el clima, está muy húmedo, muy con una Nublado, llovizna, hay que abrigarse. poco sol. Sí, poco sol, pero bueno, Rosario siempre se disfruta de todas maneras. Así que, bueno, todos invitadísimos, obviamente, todos ustedes, el entramado Fungi y todo el que escucha está invitadísimo a Rosario. Sí, pasamos seguido. Mis cuñadas vivían en Rosario, ahora ya se fueron y es una ciudad que transitamos bastante. Me gusta, pero prefiero una ciudad más pequeña donde me manejo un poco más tranquilo en bici y en general me gusta más la ciudad pequeña. Rosario es grande y el centro es muy transitado y Sí, está sí, intenso. el movimiento continuo que acá en el pueblo a las 9 de la noche ya no hay nadie en la calle. Claro. No es un pueblo, Rafaela, pero es una ciudad pequeña. Bueno, nosotros dos nos conocimos en dos encuentros este año y el año pasado en Esperanza, dos entramados fungi encuentros acá en la provincia de Santa Fe organizados por AUCA Encuentros, Juliana y José, así que un gran saludo acá, donde fuiste vos a dar una presentación de tu trabajo y me llamó mucho la atención, me interesa mucho el tema, es, digamos, el uso de medicinas alternativas en la medicina veterinaria, entre otras cosas, hongos, adaptógenos. Y sobre esto queremos hablar un poco hoy para divulgar estas metodologías. El último encuentro fue en San Marcos, que fue un encuentro muy lindo. Fuiste con tu pareja y que también con tu Claro. perrita. ¿Cómo se llamaba y cómo está? Sí, sí. Se llama Titi. Es una rescatada, está hermosa, la verdad. Nos acompaña un montón. Sí, y nosotros con mi pareja, con mi esposa, digamos, la madre de mis hijos, digamos, hacemos muchas cosas en conjunto y Ujú. entonces siempre nos acompañamos. Ella también está un poco en el tema de las terapias, del yoga y demás, así que es un mundo que nos gusta, que nos fascina, que nos atraviesa y bueno, y es muy lindo hacerlo de esta manera. Inclusive mis hijos de alguna manera también hacen, digamos, tienen un trabajo físico, mi hija es acróbata, mi hijo es actor
de tablas, digamos, y bueno, ellos también fusionan su arte con todo esto, inclusive hay algunas ideas para hacer algunas cuestiones de arte con respecto al- a los hongos y a lo fascinante que es la, el cultivo, el crecimiento, digamos, del micelio y todo eso, que a cualquier persona que tiene una mente un poco artística le fascina, y son cosas que no se entiende cómo la naturaleza puede hacer tanto, ¿no? Y nos puede dar y brindar tanto. Sí, el mundo de los hongos es como muy versátil y hay muchas formas de accederlo o de interpretarlo a nivel humano, a nivel artístico o a nivel científico, medicinal. Mira, me llamó mucho la atención. Acá estuve revisando un poco la presentación del último encuentro para estudiar un poco acá para la charla. Veterinaria Dr. Baxt. Bueno, antes que eso, Duilio Baxt, nombre no tan común y corriente. Sí, Duilio y Baxt. ¿Qué sabes sobre tu sí. nombre? Mirá qué mezcla, ¿no? Porque el nombre Duilio es un nombre italiano. Ajá. Viste, acá en Argentina y sobre todo en Rosario hubo mucha inmigración italiana. Entonces, yo no tengo ni un glóbulo rojo de italiano, pero mi madre tenía algunos problemas para tener hijos y siempre la atendió un médico que se llamaba Duilio Fittipaldi. Y entonces ella le dijo, cuando tenga un hijo varón le voy a poner tu nombre. Y en vez de llamarse Pedro, podía haber tenido otro nombre, se llamó Duilio, que me cuesta bastante que la gente entienda cuál es mi nombre. Porque me dicen Dulio, Duilio, Julio, Tulio, Diulio, cualquier cosa menos Duilio. Y mi apellido es de origen, bueno, ruso en su momento y es ucraniano en realidad, pero era cuando la Unión Soviética, digamos, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Así que mis abuelos vinieron de muy jóvenes, de muy niños prácticamente, primero a Uruguay, después de Uruguay pasaron acá a Argentina y bueno, y acá desarrollaron toda la familia. Así que bueno, hay una mezcla de sangres tremenda acá en Argentina, inclusive por parte de mi madre tengo sangre española, así que bueno, es una mezcla. Pero bueno, Ujú. de ahí sale mi nombre. Sí, pero está bueno hablar sobre el nombre, entonces también a mí me ayuda y a nosotros recordarlo un poco mejor. Incluso yo había entendido mal tu nombre porque lo escuché de nombrar en los eventos y bueno, ahora sí repetimos un poco Duilio Baxt y no nos Claro, olvidamos más. Em, ahí en, está. tu, en tu Instagram, veterinaria Dr. Baxt, Bakst, dice que Eso. algo que me llamó mucho la atención desde 1987. Sí, Y tuve que bueno. pensar un poco porque no creía en un momento, digo, ¿estoy bien con los números? Pero el año que viene cumplís, o eso cumple, la veterinaria 40 años. Una Claro, sí, sí, locura. tal cual. Sí, una locura porque en realidad, bueno, es lo que se ve en la imagen. Yo no soy un veterinario joven, como podría parecer, digamos, por el tipo de medicina, pero bueno, esta medicina me atravesó hace unos años, o sea, hace bastantes años, pero yo ya tenía muchos años en mi haber de veterinario. Porque sí, es real. Me recibí en ese año, en el 87, y bueno, y ya nosotros en esa época era muy común que los veterinarios nos recibíamos y los que vivíamos en una ciudad teníamos un consultorio y ya armábamos nuestra veterinaria, digamos, de alguna manera. Muy distinto ahora, donde hay muchas especialidades y digamos, y las veterinarias ya son clínicas, donde hay muchos especialistas y donde hay muchos diagnósticos por imágenes, hay muchas cosas. En Equipos caros aquella, también. ¿cómo? Equipos caros, digamos, mucha necesidad de Y capital, de hay inversión. mucha aparatología, sí, 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 Mm. cada vez más. Sí, sí, inclusive, bueno, Rosario es una ciudad que por suerte también hay bastante aparatología, de tomógrafos, de resonadores, de todas las veterinarias tienen algún ecógrafo. Pero bueno, en aquella época del 87 era bastante más raro, pero igualmente
yo con la ayuda de mis padres, siempre mis padres me apoyaron mucho con la profesión, pude abrir mi veterinaria. Eso sí, El año que viene 40 años. No, todo lo 40. contrario, digo, no se ve, entonces me sorprendió mucho porque no era algo para mí, digo, decir, yo nací en 89, 2 años Claro, por después, eso. y ya también tengo 37, no soy joven tampoco. Bueno, pero no se ve, entonces como, bueno, un poco una pregunta en broma, pero ¿qué hongo tomás para mantener tanta vitalidad? Mirá, yo creo que lo más importante es, eh, digamos, los objetivos de vida, cómo uno encara la vida. Yo tengo hijos de tu edad, te imaginás que mi hijo, el mayor, cumple 38 ahora también. Ujú, Eh, o sea que, digamos, ya hay una parte de mi vida que ya está hecha, que es la de ser padre, todo, bueno, todo eso uno ya lo he hecho y fui y soy muy feliz de eso. Pero después todo lo que tiene que ver con la profesión, digo esto porque a lo mejor si algún veterinario joven lo escucha, esta es una profesión maravillosa, que la verdad que a mí me ha dado todo, inclusive le ha dado sentido a mi vida y a la de mi familia en realidad, ¿no? Porque siempre todo fue girando alrededor de la profesión. ujú. ¿Estás conectado todavía? Yo estoy, sí, sí. Ah, bien, bien, porque la Ujú, imagen se veía medio borrosa. Eh, Por eso digo que lo fundamental siempre es esto de estar, de tener una misión en la vida. Yo creo que mi misión y la de muchos profesionales es un poco esto de ejercer la profesión, de amar la profesión y eso es lo que a mí prácticamente me mantiene joven y me mantiene también pensando siempre en avanzar y en rodearme también de gente eh, joven, joven mentalmente, ¿no? No joven solo de edad, para poder, digamos, retroalimentarme permanentemente, que eso me parece que es fundamental para, para poder seguir una vida plena. Si no, uno ujú. pensaría que decir, bueno, llega a determinada edad y ya no puedo seguir ejerciendo o ya estoy grande para esto. Igualmente, obviamente, yo me cuido bastante, me cuido mi salud, me cuido, hago muchos ejercicios todos los días, eh, me cuido en la alimentación. O sea, bueno, eso ayuda también. Sí, y supongo La que, veterinaria, sí, la sí, sí, veterinaria, adelante. digo, es una profesión de mucho movimiento también. O sea que es importante poder moverse, poder, no sé, estar en el piso atendiendo a un animal, poder subirlo a una camilla, o si trabajar en el campo, poder trabajar con caballos, con vacas, con movimiento, es fundamental, lo Ujú, físico. ujú. ¿Y no tenés pinta o no veo un interés o algo en jubilarte, supongo, ¿no? No No, parece. para Hay nada. mucho para hacer y supongo que el interés, la curiosidad y todo lo que viene también para otros jóvenes, decir, no, estamos al final, no se pone aburrido, todo lo contrario. No, 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 para nada, porque yo digo porque ahora, viste, hay muchos jóvenes que están frustrados con la profesión, Mm. muchos jóvenes están también se sienten mal si en realidad no pueden sanar o no pueden curar un animal, o inclusive hay muchas cuestiones digamos, la sociedad también a veces es bastante tremenda con los veterinarios, hay a veces hay muchas cuestiones que atraviesan a los veterinarios, a los colegas jóvenes, eh, que bueno, eso hay que superarlo. Obviamente que hay cuestiones que son internas, ¿no? Pero como Y que que, van por más ejemplo. allá. Y, por ejemplo, llegan animales, o sea, a la veterinaria llegan animales enfermos, Mm, generalmente. Es bastante raro que llegue un animal sano, salvo que venga a vacunarse. ujú, Esos animales enfermos pueden morirse. ujú. Y a veces, muchas veces, digamos, el vínculo que tienen las familias con los animales es muy estrecho y a veces la negación a la muerte, como nos pasa con los humanos, hace que muchas de esas familias terminen, eh, digamos, en contra del profesional que los está atendiendo. Muchas veces a mí me ha pasado con urgencias donde los animales ya llegan casi muertos
y la gente obviamente llega con una expectativa de que digamos, de llevárselo con la correa puesta y caminando. Y a veces tenés que salir y decirle, bueno, falleció. Y eso, bueno, genera a veces, muchas veces, en los llamados scratches, que bueno, a lo mejor para vos es una palabra media rara, pero es una palabra que se usa mucho acá, eh, que es, digamos, difamar a una persona, a un colega, o inclusive violentar. Entonces hay muchos jóvenes, no es mi caso, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que le pasa eso y terminan dejando la profesión. Y es una Mm, pena porque no lo pueden gestionar o administrar emocionalmente. Y mm, esta es una profesión donde tenés que ser fuerte emocionalmente, porque si no te lleva puesto, ¿viste? Porque, digamos, si uno se va haciendo, o sea, te imaginas que nosotros vemos pacientes desde que nacen hasta que se mueren. ujú, Ese paciente que vos lo recibiste, que era un bebé y que lo atendiste durante toda su vida, después tenés que inclusive a veces ayudarlo a morir. ujú, Entonces, hay que estar bastante preparado emocionalmente para todo eso. Pero así todo, esto es una hermosa profesión porque nosotros compartimos seres que la gente ama y que nosotros también amamos. Entonces, en esa conjunción se generan unos vínculos hermosos. He tenido mis mejores amigos, he sido, qué sé yo, padrino de bodas, de clientes de la veterinaria, ¿viste? Porque hemos generado un vínculo hermoso a través de los animales. ujú. Sabes que mi tía tiene ¿cómo se llama? Un lugar donde ven accesorios y cosas para perros y gatos. Ella tiene Ajá. una librería llena de libros sobre, pues, qué sé yo, psicología animal y siempre me hace reír un poco por todos los libros que hay sobre animales que en realidad como uno piensa que, bueno, eso es un poco más sencillo, pero creo que el tema de la relación del ser humano y también capaz la proyección que hay a veces con los animales, esos vínculos son complejísimos y podemos hablar un montón. Quiero ir un poco por otro lado, por el lado de la medicina alternativa, si la queremos llamar así para simplificar. Y bueno, toda tu experiencia, porque creo que con 40 años casi de experiencia en el trabajo, sabes diferenciar qué funciona y qué no, y qué es chamullo o un placebo capaz para las personas. A lo mejor una pastilla para el perro es más para el dueño que para el perro, o como un placebo para el dueño. Todo es posible en cuestiones de relaciones donde juega un papel la psicología, pero vos sabés diferenciar de qué son medicinas que funcionan, qué son promesas infladas y qué son cosas que realmente funcionan, ¿no? Eso solamente para adelantar un poco, no es una cuestión nueva, se ve claramente en resultados que te hacen decir, bueno, sigo con eso. Me gustaría que cuentes un poco de esa trayectoria, algunos hitos destacados o etapas de cómo fue desarrollando, porque supongo que en la facu no te enseñaron sobre cannabis o sobre ahora hongos menos, por supuesto, que es algo mucho más nuevo, pero sobre terapias o medicinas alternativas. ¿Cómo fue un poco la trayectoria? ¿En qué momento entraron estas medicinas alternativas en esa carrera? Mira, sí, es verdad lo que decís. En la facultad ni siquiera actualmente se está estudiando sobre medicinas alternativas. Ajá. Pero bueno, yo siempre fui un médico veterinario tradicional, donde permanentemente, digamos, trabajaba em, digamos, con medicina ortodoxa, con medicina industrializada y bueno, yo soy cirujano, o sea, nosotros en ese momento hacíamos de todo, porque éramos como polifuncionales, entonces, ya como te decía antes, no había tanta especialización. Entonces te llamaban por una urgencia y vos tenías que tratar de que ese animal, digamos, saliera de ese cuadro, aunque tuvieras que internarlo, hacer una cirugía. Entonces, eso fue durante un tiempo, es bastante caótico también para la mente, porque en realidad, digamos, a lo mejor de esa situación, después te venía un paciente con otra patología y después al rato otro paciente, tenía que ir pasando de hoja tu cabeza. eh, entonces, bueno, es bastante caótico eso. Y entonces no me permitía muchas cosas que tenían que ver con todo lo de la medicina integrativa.
que era, digamos, tiempo de estudio y demás. Entonces lo que, digamos, me pasó accidentalmente es que justo, bueno, mi hija tenía un novio que era muy jovencito, eran muy jovencitos ellos, y él producía aceite de cannabis. Entonces, yo no tenía tanta idea, digamos, tampoco eran épocas donde fluía la información. De esto estoy hablando, sí, hará hace más de 20 años. Entonces empecé a probar con aceite de cannabis, que no sabía ni siquiera, sabíamos, digamos, cuál era la planta, pero no teníamos ni idea de genética ni de un montón de cosas que se saben ahora. Bueno, y mi primer paciente fue un paciente muy anciano que tenía una enfermedad renal. El paciente empezó a complicarse. eh, Era parte como era un animal geronte, venía con muchos dolores, con mucha artrosis. No podíamos medicarlo por su trastorno, digamos, físico, renal que tenía. Tenía una insuficiencia renal bastante importante producida por una leptospirosis. Y bueno, no teníamos mucha medicación para darle, el animal había dejado de comer. Y bueno, empezamos a probar, entre comillas, con aceite de cannabis, ese aceite de cannabis que producía en ese momento este chico. Y la verdad que fue fabuloso la respuesta. El animal empezó a comer, no solamente empezó a comer, empezó a no tener dolores. Pudimos medicarlo porque en realidad usábamos dosis muy, muy pequeñas, eh, muy diluidas. Entonces, pudimos evitar la medicación y te juro que vivió 2 años más. Un animal que en ese momento ya tenía 15 años, vivió hasta los 17 años. Un animal que se estaba muriendo. Mm. Entonces, bueno, en ese principio de seguir un poco trabajándolo así como podía y sacaba alguna información de donde se podía, hasta que, bueno, esto, digamos, después incorporé, hablando, ya, digamos, iba a hablar solamente de cannabis, pero después incorporé un poco la homeopatía. Ujú. Empecé a hacer un curso en la Asociación Homeopática Argentina, así que hice ese curso porque a todo esto, viste que nada es casualidad en la vida. Mi familia también se tratan con homeopatía, tanto en ese momento mi madre y mi esposa y mi hija. Bueno, entonces yo veía que había mucho resultado con la homeopatía y sinceramente empecé a usarlo también en los animales y también me resultó maravillosa la respuesta. Eso ya iba, digamos, como generando en mí una necesidad de saber un poco más. Entonces incorporé algo de lo que es fitoterapia, empecé a leer, a hacer algún curso, entonces empezamos a incorporar algunas plantas y entre esas plantas volvió a aparecer el cannabis, ya con un poquito más, digamos, con más intensidad porque ya se sabía un poco más. Llegamos más o menos como al 2020, a la pandemia, eh, perdón, en el 2019 arrancó todo esto donde yo empecé a tener algunos problemas de salud de mi madre y de mi hermana. Y bueno, cannabis para todo el mundo. Entonces ahí, con un grupo de veterinarios de acá de Rosario, nos fuimos al primer congreso de cannabis de medicinal veterinario que se hizo en Colombia. Ahí, Mira. digamos, todos nos ayornamos un poco más. Alguno de mis colegas dio alguna charla, digamos, con algunos casos, y ahí volvimos todos como mucho más llenos de conocimiento, como más deseo de avanzar. A todo esto, ellos son veterinarios jóvenes, y bueno, pero éramos todo un mismo grupo. Somos 6 veterinarios de acá de Rosario que integramos ese grupo. Y bueno, empezamos a estudiar más, a saber un poco más de la planta. A todo esto acá en la Facultad de Veterinaria, perdón, de Bioquímica de acá de la Universidad Nacional de Rosario, se empezaron a hacer cromatografías, entonces empezamos a cromatografiar los aceites. Y a todo esto, mi madre, como para cerrar un poco esa parte, mi madre que estaba bastante, bastante enferma, tenía un cáncer de mama que había avanzado a sus huesos y demás, con mucho dolor. Le pedí a uno de mis colegas que me haga un preparado, se lo empezamos a dar y sinceramente también vi
una maravillosa respuesta en lo que tenía que ver con el dolor, digamos, la enfermedad siguió avanzando y demás, pero ella no se podía, o sea, de estar que no se podía mover, a pasar automáticamente a empezar a moverse y a no tener dolor y a no entender ella tampoco, ni ella entendía por qué no tenía dolores, sino antes no se podía mover. Entonces, bueno, todo eso es como que te va estimulando y la mayoría de los veterinarios y de las personas, digamos, de los médicos humanos también, que trabajan con cannabis, siempre han tenido alguna experiencia parecida, algún familiar digamos, que tuvieron contacto y vieron la respuesta y entonces lo empezaron a utilizar. Y ahí es donde arranca, digamos, todo este uso de la medicina integrativa y con el paso del tiempo, ya nosotros como grupo empezamos a formar lo que se llama veterinarios canábicos argentinos, porque nos empezamos a sumar a otros grupos, a un grupo de veterinarios de Neuquén, a un grupo de veterinarios de Buenos Aires, de Salta. Bueno, la cuestión es que empezamos a armar una red hermosa en todo el país y empezamos a trabajar a favor de eso en presentaciones, digamos, en difusión para nuestros colegas. Empezamos a dar charlas gratuitas en los colegios de veterinarios, empezamos a estar en todas las Expo Cannabis, empezamos a estar en todas las provincias donde nos llamaban, bueno, ahora ya estamos en todas las diplomaturas, en un montón ya entrando en la universidad, haciendo estudios de investigación, presentando trabajos en revistas internacionales. Hemos avanzado un montón desde aquel 2000, 2001, perdón, 2020, 2021 hasta ahora. Y bueno, después vinieron los hongos. Los hongos fueron un poco posterior. Y también empezamos a maravillarnos con las respuestas y seguimos maravillándonos con las respuestas porque hongos hay una cantidad impresionante para poder usar en nuestra medicina, no solamente como, digamos, como tratamiento, sino también como preventivos. Y eso es importante tanto para la medicina veterinaria como para la medicina humana. Entonces, digamos, este uso que si bien ya algunos colegas lo están empezando a utilizar, son herramientas que vienen a ocupar espacios donde no había otra medicación. Y es lo que te contaba un poco antes, que es esto, de un animal que ya no puede tomar medicamentos porque su hígado, su riñón está totalmente afectado, tienen tratamientos alternativos como estos. Más allá de que un animal, a lo mejor un paciente, digamos, con otras patologías también lo puede consumir, pero nosotros nos llegan justamente, digamos, digamos, por el lugar donde está puesto la medicina integrativa, la medicina canábica o la medicina con hongos, nos llegan animales, digamos, a veces de última, decir, bueno, no queda más para hacer, bueno, vayan a ver al veterinario que les va a dar algo de cannabis o algo de hongos. Pero así todo, que vienen animales con una polifarmacia encima, nosotros empezamos a trabajar con medicina integrativa y empezamos a quitar medicamentos que en realidad son los que de alguna manera estaban dañando. Entonces eso digamos, es muy importante a la hora de medicar, digamos. Nosotros somos médicos y acompañamos al paciente. Y a veces hay que acompañarlo también como vos decías antes, en periodos terminales de la vida. Y sinceramente, digamos, son situaciones bastante feas, pero cuando vos sabes que ese paciente lo va a atravesar o lo está atravesando de una manera digna, realmente ahí te das cuenta que la función que cumplimos es fundamental. Ujú. Sí, en el Instagram de ustedes hay mucha información sobre este grupo, sobre las charlas con veterinarios canábicos argentinas. Se ve que tiene ya mucho recorrido y organización. Entonces, en general, creo que la medicina basada en cannabis está mucho más avanzada, ya, como dijiste, va entrando en
en los currículums de las escuelas o de las universidades. Ya hay una introducción de estas medicinas en lo institucional que lleva tiempo, pero ya se ve. No estoy muy en la materia, pero lo escucho y me encuentro con personas trabajando en eso, ¿no? Sí, tenemos nuestra resistencia igual, ¿viste? Hemos tenido en estos años mucha resistencia de, por ejemplo, de algunos colegios de veterinarios donde nosotros enviábamos una invitación para dar una charla gratuita Ujú, y bueno, muchos no nos respondían o nos decían que bueno, más adelante. ujú, Y después, bueno, a pedido de sus propios colegiados, terminaron ellos, muchos colegios, invitándonos. Inclusive ahora estamos dando un curso inicial también para veterinarios, un curso inicial en cannabis, desde una federación que se llama FEBA, que es la Federación de Veterinarios Argentinos, que bueno, es muy importante para nosotros, porque esa federación es la que aglomera a una gran cantidad de colegios y todo ese respaldo para nosotros, inclusive es SENASA, que es digamos, nuestro órgano de control, así como en humanos está ANMAT, nosotros tenemos SENASA, que es la que controla todos los medicamentos y demás, veterinarios. También nos pidió en la gestión anterior de gobierno que demos cursos para SENASA. Eso es muy importante para nosotros, porque desde empezar tímidamente adentro de un consultorio con un aceite que vos desconocías, empezar a trabajar, a que sea reconocida la terapia, el tratamiento y tener muchas respuestas, inclusive científicas, la verdad que para nosotros es fundamental empezar a trabajar con ese marco. ujú. Sí, espero que haya posibilidades, pero te voy a preguntar al final de la charla otra vez, también cuando incluimos un poco los hongos, ¿dónde hay posibilidades, donde posibles veterinarios se pueden informar o personas interesadas? Porque creo que en la veterinaria, más que en otras áreas, o en la medicina humana, hay automedicación, ¿no? Hay personas también buscando ayudar a su animal en casa. Vos trabajás principalmente con perros y gatos, digamos, animales domiciliarios, no sé cómo está Sí, el término específico. sí, mira, nosotros trabajamos serían animales de compañía. Ajá. Antes se llamaban mascotas, esa terminología se dejó de usar porque refería un poco a juguetes, y entonces se usan más animales de compañía, compañeros peludos, compañeros de cuatro patas, bueno, se le dicen de muchas formas. Sí, yo trabajo también antes se le decían pequeños animales, trabajo con animales de compañía, pero como nosotros tenemos una producción de aceite de cannabis veterinario, la verdad que nos están pidiendo, lo hacemos siempre bajo receta del médico veterinario, pero nos están pidiendo inclusive para grandes animales, así que lo estamos usando en equinos también, en equinos de trabajo, en equinos de carrera. Se está ampliando un montón y en la medida de que la legislación nos vaya permitiendo los cultivos y demás, se van a, digamos, se va a ampliar esto, porque en realidad el cannabis, el llamado cáñamo también, se puede utilizar también como alimento. Es un superalimento, la semilla de cannabis también, bueno, el hemp, que creo que en Alemania también está bastante, bueno, en el mundo está bastante desarrollado. Eh, bueno, creo que es una, digamos, es un recurso muy importante para la economía, inclusive del país. Eh, Nosotros nos dedicamos a la parte médica, pero ya te digo, se puede utilizar en un montón de especies y como alimento también. Sí, como alimento, como biomaterial, como fibra para ropa, para otras cosas. Incluso se Exactamente. hizo todo eso. Como siempre se dice, la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue escrito en papel de cáñamo. Claro, Creo que las primeras banderas de casi todos los países fueron tejidos en fibra de cáñamo. No es algo nuevo, es algo que
vuelve también los términos industriales, las aplicaciones medicinales a lo mejor son más nuevas, antes fue más un recurso, por lo menos en muchas partes del mundo, un recurso más tecnológico, por la fibra principalmente, el aceite, pero no el aceite THC, sino larga muchas semillas con mucho aceite que se pueden usar, que Claro, es muy buen aceite alimenticio, digamos. claro, Em, porque nosotros el aceite medicinal lo sacamos de la resina de la flor. hmm, El aceite que se puede utilizar, que es un aceite muy rico en omega y demás, es el aceite de la semilla de sí. cannabis, que no es, digamos, no es psicoactivo, no tiene ningún tipo de, digamos, de uso medicinal, porque a veces, también eso digo para que el que escuche lo tenga en cuenta, a veces se vende aceite de semilla de cannabis como si fuera medicinal, inclusive de Chile, de algunos lugares venían, y que en realidad no. Entonces eso le da como una mala imagen al aceite de cannabis medicinal, porque parece que la gente dice, bueno, no, no funciona esto. Y en realidad porque no es un aceite medicinal, es un aceite Mm, comestible, sí, el sí, sí. aceite de la semilla de cannabis. Ujú, sí. Hablemos un poco más de hongos. Adaptógenos se usa con fines preventivos, con fines de terapias, digamos, más con problemas actuales. ¿Qué usan? ¿Qué son las experiencias? ¿Qué son los formatos que más están usando? Digamos, polvos, extractos. Por ejemplo, se me ocurre el tema del alcohol, si es un problema, porque muchas veces es un tema en los extractos líquidos, si están con alcohol o no. Sí. ¿Cómo trabajan hoy en día con hongos adaptógenos? Bueno, nosotros tenemos una producción nuestra que se llama Eucaria, también los colegas pueden entrar a Eucaria, eh, porque también nos podemos poner en contacto a través de esa página. Ujú. Eh, bueno, nosotros tenemos, ya te digo, lo que producimos son hongos en polvo, que es el hongo pulverizado, digamos, no es un hongo, no es un producto ni liofilizado, no es un producto que tenga un tratamiento especial, sino solamente el hongo pulverizado, que tiene, obviamente tiene sus usos, tanto sea nutritivo como para elevar las defensas, para trastornos digestivos, lo usamos bastante. Después sí usamos tinturas, las tinturas, digamos, de doble extracción, de triple extracción, de extracción por ultrasonido, las usamos todas. Generalmente usamos con base alcohólica, nos gusta más, nos ha dado más resultado. También se usa como glicerato, que también se usa en niños, por ejemplo, pero a nosotros no nos ha dado tanto resultado, por eso seguimos usando la extracción alcohólica. eh, pero lo que le pedimos a la gente sí es que se tome un ratito, lo pongan en agua, como también se hace en niños, lo pongan en agua, esperar que se evapore el alcohol, 10 15 minutos, y después ya se lo pueden dar, no hay ningún problema, ni aunque sean pacientes renales, ni pacientes hepáticos, o sea, se puede utilizar tranquilamente. Siempre pedimos, obviamente, que la gente cuando arranca con un tratamiento, que empiece siempre de menos a más, en cannabis pasa lo mismo, siempre de menos a más, por la duda que ese paciente particularmente tenga alguna respuesta, a lo mejor a la inadecuada a la administración. Entonces empezamos con dosis bajas y vamos aumentando y lo vamos exponiendo a esos productos nuevos. Los que más usamos, bueno, dentro de los adaptógenos, son los más conocidos: melena de león, reishi, cola de pavo, tremela, córdice, maitake, shiitake, y bueno, y todos, no sé si se me escapó alguno, a ver, de los que no nombré, chaga, usamos también, eh, bueno, no me acuerdo ahora si hay Sí, alguno más que no sí, haya nombrado.
por lo que vi, son bastante similares o son los mismos que también existen para, para humanos, digamos. Claro, Son los mismos hongos, también vi que son similares las funciones o el efecto que tienen en el animal, ¿no? Em, exactamente. ¿Es similar de lo que sabemos del consumo humano sobre adaptógenos? ¿Hay algo diferente en la digestión, por ejemplo, de perros o de gatos, que tienen una digestión Mira, diferente, absorben diferente los compuestos, que a veces el tema de la extracción del polvo y de la biodisponibilidad a través de la digestión es un tema? ¿Se sabe algo? exactamente. Nosotros, dentro de lo que usamos, por ejemplo, lo que se usa en polvo, eh, tratamos, volvemos a lo mismo, de que siempre cuando se administra, que se administre mezclado con alimento. Sí, Eso, digamos, es bastante importante para ver qué reacción puede tener ese animal. Viste que hay algunos hongos, inclusive toda la gente, los que están escuchando acá saben que hay algunos hongos que pueden producir ciertas alergias. Entonces, bueno, también es importante ponerlo en contacto primero y hacerlo no con el hongo puro, sino mezclado con alimentos. Después, con respecto cuando el hongo ingresa digamos, ya al tubo digestivo, como todos somos monogástricos, digamos, tenemos un solo estómago, a diferencia de nosotros cuando estudiamos veterinaria estudiamos los monogástricos y los poligástricos. Los poligástricos, que son los herbívoros, que son los que tienen más de un estómago, las vacas, las cabras, las ovejas. Entonces, los monogástricos siempre van a ir al estómago. En el estómago, digamos, tiene un proceso con los procesos ácidos, que esos procesos son los que en líneas generales, como la mayoría de los adaptógenos tienen betaglucanos, son los que van a exponer a estas sustancias y a otras más para que después tomen contacto dentro del aparato digestivo. En el aparato digestivo, digamos, sobre todo lo que más está estudiado es en perros, es bastante similar a lo que pasa en medicina humana, que es que esos biomoléculas, tanto sean los betaglucanos o los triterpenos, empiezan a tomar contacto con la mucosa intestinal, y es ahí donde a través de determinados factores y de determinados receptores se empiezan a activar todo lo que es el sistema inmunitario. Entonces, indirectamente, también a través del intestino, nosotros estamos, digamos, estimulando lo que tiene que ver con la inmunidad. Por eso digo que si bien a lo mejor el hongo en polvo podemos no utilizarlo solamente como, digamos, como un tratamiento, sí lo podemos usar como un alimento, y es un alimento que va a estimular a la producción o la estimulación del sistema inmune. En el caso de los animales enfermos, ya sí usamos tinturas, y en todo caso usamos tinturas más concentradas. Podemos usar eh, tinturas de doble extracción o de triple extracción, que como sabemos todos, digamos, no hay una manera de determinar la concentración de las biomoléculas en esos concentrados. Hay toda una teoría que el triple extracto podría tener una concentración mayor de biomoléculas disponibles que el doble extracto. Igualmente el doble extracto funciona muy bien. Entonces ahí, en animales que ya tienen sus funciones deterioradas, está bueno utilizar ya preparados donde ya se hayan extraído las biomoléculas y que ingresen al organismo ya, digamos, con una degradación como para que esas biomoléculas estén disponibles. En realidad, un poco basándome en la pregunta que vos hiciste particularmente, lo que más se sabe es el uso en perros, que es bastante parecido al uso humano, y un poco menos en gatos. Pero nosotros estamos haciendo historia un poco ahora, utilizándolo y un poco prueba-error. No solamente con estos hongos, sino también con los hongos llamados alucinógenos, o con otros tipos de hongos que no son adaptógenos. Ujú, sí, eso me interesa muchísimo, por supuesto, también. Quedamos un minuto con los adaptógenos.
¿En qué Sí. problemas de salud de animales se usan? Digamos, ahora no hablando del uso preventivo, sino el uso de problemas. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de dar ese adaptógenos? Porque yo creo que hay muy pocos veterinarios que te pueden asesorar en eso. Entonces, probablemente va a haber automedicación, digamos, personas que quieren usar sus adaptógenos que tienen y tampoco hay un altísimo riesgo. Creo que es algo que se puede hacer. Pero si tengo un polvo, un extracto, ¿para qué problemas lo puedo usar y de qué forma? Sí, una de las, digamos, de los consejos es que si tenés un hongo en casa, úsalo. Sea en polvo, sea en tintura, doble extracto, triple extracto, úsalo, si podés usarlo. Eh, También otra de las formas que no comenté, también en forma local, en forma de cremas, también Ujú. se pueden utilizar. Utilizamos nosotros las tremelas y algunos otros hongos. Pero bueno, en líneas generales, de los más conocidos, bueno, melena de león, obviamente, que la utilizamos mucho en todo lo que es trastornos neurológicos y trastornos digestivos. En lo neurológico lo usamos más que nada en geriatría, o sea, todo lo que son problemas de cognición en animales donde digamos, su potencial cognitivo está deteriorado. Lo usamos y lo usamos inclusive también combinado con cannabis. Mucho lo Ujú. usamos combinado con cannabis. Eh, bueno, eso por un lado. Lo que pasa es que hay animales que son demasiado ancianos y a veces no toleran tanto el cannabis o aceites tan concentrados, entonces sí toleran a lo mejor un poco más los hongos. Entonces ahí es donde hacemos también un poco de equilibrio entre el uso de los dos. Eh, y después en todo lo que es trastornos neurológicos por traumatismos o por algún problema, digamos, de tumores que tienen que ver con el sistema nervioso, digamos, o sea, la melena de león, no quiero ser, digamos, demasiado plomo, pero genera neurogénesis, neuroprotección, neuroplasticidad. Entonces, digamos, tiene estas erinacina y ericinonas que son las que van a estimular a la producción, digamos, de algunas sustancias que estimulan la neuroplasticidad. Entonces, por eso lo usamos mucho para trastornos neurológicos. Inclusive en secuelas de moquillo. Digo esto porque en las grandes ciudades generalmente ya no se ve mucho moquillo, pero en algunas ciudades chicas o en algunos pueblos todavía se ve. El moquillo es una enfermedad que la transmite el virus del moquillo. Entonces deja secuelas neurológicas en los pacientes donde tanto cannabis como hongos, melena de león en particular, generan, digamos, nos da muy buenos resultados con muy buena recuperación del sistema nervioso. Eh, y también lo usamos para todo lo que son algunas alteraciones del aparato digestivo, por ejemplo, en diarreas crónicas, trastornos inflamatorios. Ahí sí lo usamos en felinos, en todo lo que los felinos tienen muchas patologías inflamatorias intestinales. Entonces, bueno, usamos también, inclusive en polvo, también el hongo en polvo también es bastante utilizado en gatos. Otro de los hongos, digamos, que son que puede tener cualquiera en su casa, en su botiquín, que es el reishi. Bueno, el reishi es el hongo por excelencia. En realidad, eso lo usamos mucho en oncología. O sea, y esto es un poco, por eso digo, un consejo general, pero para cualquiera que tenga un animalito con un proceso oncológico o con un tratamiento oncológico, bueno, usen reishi. Inclusive eh, digamos, como que se comuniquen con nosotros y nosotros le podemos decir cómo utilizarlo. También lo utilizamos para trastornos de conducta, porque son ansiolíticos. Lo usamos también para trastornos de piel, porque son antihistamínicos. Para cualquier patología viral, inclusive en felinos, los felinos tienen patologías que tienen que ver con su inmunidad, como si fuera una especie de SIDA humano. Los felinos también tienen, entonces como es inmunomodulador, también estaría,
digamos, se podría utilizar, estaría indicado. En cualquier patología hepática, en animales que consumen mucha cantidad de medicamentos, donde su hígado está alterado o está, digamos, con un exceso de trabajo, ahí lo podemos utilizar. En cardiopatías también se puede utilizar porque baja la presión y mejora todo lo que son los perfiles lipídicos. O sea, todo aquel perrito gordo que tiene los perfiles lipídicos alterados, usen Reishi. Se puede utilizar tranquilamente. Después, bueno, en enfermedades virales, como les decía, muchos lo pueden usar en lipomas también, que son tumores de grasa. Bueno, el reishi la verdad que tiene muchas propiedades, inclusive en todo lo que tiene que ver con nutrición. O sea que nunca viene mal utilizar un poco de reishi o mezclar un poco de reishi en la comida de nuestros animales. Nosotros siempre también, y me voy un poco por las ramas, te pido disculpas por ahí, pero para meter todo en la bolsa, siempre estos tratamientos naturales vienen acompañados de dieta natural. Las Mm. dietas industrializadas son proinflamatorias. Entonces, Ujú. en líneas generales, nosotros podemos apaciguar un poco todos los procesos inflamatorios del organismo con estos tratamientos, pero por el otro lado, estamos inflamando con las dietas industrializadas, donde se da alimento seco, alimento que ya pasó, digamos, por procesos de altas temperaturas, donde se desnaturalizaron muchos nutrientes naturales. Bueno, entonces, digamos, para todo esto, por eso digo, está bueno incorporar el que tenga inclusive reishi en polvo, incorporarlo dentro de su dieta, pero bueno, tiene que ser una dieta natural, obviamente. Lo pueden usar también como antitumoral porque reduce metástasis, se puede utilizar en patologías tumorales del sistema linfático. Bueno, se usa un montón. Igual que el cola de pavo. El cola de pavo también lo utilizamos mucho como oncológico, inclusive tiene sinergia con el reishi, con el maitake, que el maitake también es un regulador del metabolismo y de la inmunidad. El cola de pavo también se puede utilizar en procesos virales. eh, También es inmunomodulador. Se puede utilizar como probiótico, también como cuando lo usamos en polvo, como antiinflamatorio en todos procesos crónicos. O sea, por ejemplo, digo porque a veces a lo mejor en la generalidad uno se va perdiendo, pero tener una artrosis, un perro con artrosis, un animal viejo que tiene todas sus articulaciones inflamadas, bueno, usá cola de pavo, porque es antiinflamatorio en procesos crónicos. Esos procesos son crónicos que no se van a curar nunca. Entonces, bueno, aprovechemos y usémoslo. Eh, Después, ¿qué me quedaría? Bueno, Cordyceps. Cordyceps también lo usamos mucho. Es un hongo que se utiliza mucho, digamos, como estimulante de la energía, como energizante, porque tiene la cordycepina, que es bastante parecido al ATP, que es, digamos, el nutriente de las mitocondrias. Se utiliza mucho para trastornos renales y viene muy bien para todos los animales en general eh, y los perros en particular son tienen sus riñones bastante sensibles. Muchos animales terminan muriendo de insuficiencia renal, sobre todo cuando son muy longevos, son animales que viven mucho tiempo, entonces siempre los que más se afectan son sus riñones. También mucho tiene que ver la alimentación, ¿no? Pero bueno, usar Cordyceps en estos casos, porque es nefroprotector, es, eh, es muy bueno en animales añosos. También, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud respiratoria, porque es broncodilatador para todos esos animales que tienen procesos respiratorios crónicos, asma, eh, bronquitis crónicas, etcétera. Muchos animales, por ejemplo, que han vivido muchos años en lugares donde se hace algún trabajo, de esos pacientes nos llegan mucho, por ejemplo, de Mm. carpinterías o lugares donde hay a lo mejor, que a lo mejor sin querer están en un galpón donde permanentemente se está produciendo algún vapor o algo y que terminan enfermos pulmonares o enfermos bronquiales crónicos.
Bueno, el Cordyceps es un gran apoyo. También para todos los cardiópatas, porque regula la presión arterial. También es antitumoral. Casi todos los hongos tienen un poquito de cada cosa que nos van a ayudar. O sea, cualquier hongo que tengas, usalo porque va a ayudar muchísimo. Y después, dentro de por ahí de los más utilizados, usamos maitake, shiitake. Maitake se usa mucho como en enfermedades metabólicas, en enfermedades, en diabetes, por ejemplo, en enfermedades, en trastornos de las grasas, por ejemplo, en hígado graso, en hígados complicados también se puede utilizar, en tumores de mama, en tumores de vejiga, de próstata. Bueno, en líneas generales, maitake también es un gran compañero. Shiitake también como antiviral, también lo usamos mucho en enfermedades virales en felinos. Los felinos no son perros chiquititos. Antes creíamos que eran perros chiquitos y se medicaban, digamos, todos más o menos iguales. Ahora hay toda una medicina felina que viene de hace muchos años desarrollándose y nosotros inclusive tenemos muchos colegas que son especialistas en felinos. Entonces, bueno, para todos aquellos especialistas en felinos, les contamos que shiitake se puede utilizar mucho porque es un antiviral maravilloso. Se puede usar muy, muy bien en lo que son las enfermedades virales BIF, BILEF, que son enfermedades felinas. En parvovirus también, que ya no se ve tanto, pero a lo mejor si alguien tiene algún perrito con parvovirus en algún pueblo, en alguna ciudad, también lo puede usar. Después, tremela, que la usamos más que nada para todos los que son trastornos de piel, también en todas las enfermedades respiratorias. También se puede usar en forma local, tremela. También lo usamos en geriatría, para procesos articulares, para todo lo que son enfermedades tendinosas, artritis, artrosis, también en diabetes, porque también disminuye la resistencia a la insulina, en enfermedades de piel, en enfermedades en seborrea, en alergias. Es bastante piola tremela para usar. Y también es muy rica la tremela, o sea que la pueden usar. Y después, bueno, chaga, que lo usamos casi específicamente en oncología, pero también se puede utilizar en artrosis, en artritis, o sea, en enfermedades inflamatorias crónicas. También en quimioterapia se usa conjuntamente, porque es recuperador de la médula ósea, en todo lo que son síndromes metabólicos. También hace sinergia, mucha sinergia con Reishi. Así que bueno, y todos estos hongos de los que hablé, así rápidamente, pido disculpas, se pueden utilizar combinados. Las combinaciones y las sinergias entre sí son fabulosas. Así que creo que lo más importante también de esto es un poco reconocer que existen estos hongos y que saber, digamos, esto, que si un cuerpo, un organismo ya viene afectado, inflamado, agotado, es difícil que el sistema inmune responda. Entonces, eh, a veces hay que ayudar a ese sistema inmune con toda esta medicación que tenemos a mano para que pueda responder más, inclusive a otros tratamientos, no solamente básicamente a este. O sea, se puede dar combinado con otros tipos de tratamientos. Ujú. Bueno, Duilio, vos en 10 minutos me dijiste que tenés que cortar. Quiero no perder la oportunidad de también mencionar el uso de psilocibios. Una cosa más, recién mencionaste un montón de puntos que seguro que es mucha información para mí y para la mayoría. Eucaria Labs. Eucaria Labs, sí. Eucaria con Y. También Eucaria Labs. pongo el Labs. Pongo el link en la descripción acá del episodio, pero Eucaria con Y al final, YA Labs. Terapia natural adaptógena, asesoramiento en tratamientos y venta de productos con hongos y plantas de uso humano y animal. Y en esta cuenta hay mucha información. En tu cuenta de la veterinaria hay mucho más información sobre el uso canábico y la asociación y las charlas. En esta cuenta específica hay información sobre algunas cosas que recién hablaste, así que es una buena fuente para consultar. Ahora, tema psilocibes en animales, muy interesante, que hay
¿Qué se Sí, usa? sí, ¿En sí. qué estado está también? ¿Qué se sabe? Supongo que es un Sí, tema relativamente nuevo. ¿Se usa microdosis, macrodosis? ¿Se usa el mismo concepto? ¿Cómo son las experiencias? ¿En qué trabajas con eso? mira, en realidad sí, es todo muy nuevo. Prácticamente no hay información del uso y nosotros nos encontramos a veces en una encrucijada que son animales donde los tutores a veces te ponen en una situación, digamos, en una situación límite. Por ejemplo, trastornos de conducta o trastornos o enfermedades crónicas de dolor, donde te dicen, bueno, si esto, digamos, no lo podemos solucionar de alguna manera, vamos a la eutanasia. Entonces, en esos casos, por ahora nos estamos animando a utilizar otros tratamientos, como en este caso, psilocibes o amanitas. eh, entonces, bueno, por ejemplo, lo estamos utilizando mucho, no mucho entre comillas, porque nosotros tenemos que tener un tutor y eso siempre es importante, inclusive a veces para los colegas y y para que a lo mejor los tutores que lo quieran usar, nosotros a veces pedimos la firma, digamos, de un consentimiento para el uso de esas sustancias, porque es fundamental de que el tutor sepa lo que estamos usando y por qué lo estamos usando. Generalmente a veces vienen a pedido, ¿no? O sea, el tutor viene ya pidiéndote algo que no sabe qué y nosotros tenemos que tener esta herramienta para usarlo. Generalmente lo usamos en tintura, Mm. al psilocibe, generalmente usamos Golden Teacher porque es el más común. Y lo usamos en tintura, que sí, ahí las tinturas tienen distintas concentraciones. Eh, También se puede usar en polvo y en cápsulas. Y usamos microdosis. Generalmente usamos microdosis, no se usa macrodosis, nunca lo usamos. No tendría sentido usar la macrodosis. Sí, la microdosis, y lo usamos en comportamiento, donde son, digamos, hoy tenemos un gran problema de comportamiento, por eso existe la etología, que es, digamos, lo que vos contabas un poco esto de cuando iba al negocio de tu tía, que es el estudio del comportamiento animal, y a su vez existe la antrozoología, que es el estudio del comportamiento humano vinculado con los animales, Ujú. eh, que es muy interesante. Entonces, digamos, ahí es donde entran este tipo de medicinas en el medio. Entonces, el tutor tiene que saber qué es lo que está pasando. Nosotros lo usamos, lo estamos utilizando en problemas de comportamiento, que hoy es una de las grandes consultas que tenemos, problemas de comportamiento, tanto en felinos como en caninos. ¿Por qué? Y esto quedaría para otro podcast, es Sí. el vínculo que nosotros tenemos con nuestros animales. Nuestros animales ingresan a nuestras familias y nosotros los cargamos con un montón de situaciones patológicas. Entonces, ante esa situación, usamos psilocibina con muy buenos resultados. También lo usamos en dolor crónico. Hay animales, por ejemplo, felinos, que tienen problemas en la boca. El que tiene gatos lo va a entender. Existen lo que se llama gingivostomatitis, que son, inclusive se hace una exodoncia completa, se le sacan todos los dientes y hay animales que igualmente así no pueden comer del dolor que les genera esta patología. También estamos utilizándolo, tanto cannabis como hongos, como psilocibina, funciona bastante bien. Bueno, y en el caso de Amanita, también con en los mismos diagnósticos, digamos, trastornos de comportamiento. Muchos son sociopatías, o sea, son animales que no pueden relacionarse con nadie, ni con humanos, ni con animales de su misma especie, ni con animales de distintas especies. Entonces, bueno, en esas situaciones la verdad que funcionan muy bien. Nosotros presentamos un caso de un perrito de Capital Federal, que inclusive, inclusive hicieron una nota en la revista Mate, de los chicos de la revista Mate, así que lo pueden ver ahí también, eh, donde bueno, contamos un poco la experiencia de ese perrito, que es bastante interesante para los colegas que quieran empezar con este tipo de terapias.
Sí, el perro este que mencionaste en la revista Mate, ese caso que presentaron, se llama Bruce. Ahora no tengo a mano, pero a lo mejor voy a poner el link también en la descripción de ese artículo que está bueno, y además aprovechamos para mandar un abrazo a los chicos de revista Mate, a Tabaré y Guillermina. Sí, es muy interesante el tema, pero como decís, es como quedaría para otra charla. Incluso sería interesante profundizar y hablar un poco más sobre el uso de psilocibios. Seguro que podemos volver al cannabis y a los adaptógenos, pero el tema que también vi en la presentación, que se llama sincronización, digamos, del animal con el humano, o contagio emocional interespecie. Cuando estamos medio todos locos y ansiosos y el animal también lo siente o refleja, y incluso veo ahí en tu presentación que hay estudios que lo miden en el cortisol, en el pelo, y hay estudios que realmente lo comprueban. Es una locura, pero al mismo tiempo tiene bastante sentido. Una vez que lo leí, me parece que hace sentido que también reflejan y son un poco un espejo de lo que es la onda en la casa, y a veces es un poco el ritmo moderno muy alto, y genera, se ve que problemas están también en los animales que viven con nosotros muchas veces. Acá sí, tal cual. Sí, sobre este tema tengo bastante apuntes y preguntas, pero ahora estamos en un punto donde, bueno, vamos a ir cerrando, y a lo mejor sí lo dejamos para otra charla, y profundizamos un poquito más en ese tema, porque sí me interesaría. ¿Qué más hay? Bueno, vamos con eso. ¿Dónde se puede informar sobre este tema? Eso capaz es rara la información. El artículo de Revista Mate es una pequeña fuente de información, un caso que es muy bueno, pero también sobre adaptógenos. Tanto personas que quieren tener herramientas o conocer sobre estos métodos de terapias para su animal o para un animal de un familiar, o también para veterinarios. ¿Dónde se puede seguir investigando el tema? Mira, nosotros los invitamos a nuestro Instagram, a nuestras redes, porque inclusive ahí es donde subimos algunos cursos que damos nosotros, algunas diplomaturas que se hacen también en algunas universidades. Así que bueno, a los que vos nombraste, Veterinarios Canábicos Argentinos, ahora estamos con un curso digo, esto es para veterinarios, con un curso de FEBA y con una diplomatura en la universidad en la UNAG de Arturo Jaureche. Así que ahí van a arrancar, digamos, un curso y una diplomatura de cannabis específicamente en veterinaria. Y después, todo lo que tiene que ver con hongos, los invitamos a nuestra página de Eucaria Labs, donde nos pueden hacer las consultas que quieran. Nosotros respondemos permanentemente, damos nuestros teléfonos. Estamos a disposición, sinceramente, digamos, de los colegas, porque queremos que esto son herramientas que a nosotros, digamos, nos han abierto tantos caminos que queremos que la puedan utilizar todos, sinceramente. Así que bueno, en ese sentido, invitadísimos. Nosotros creo que este año vamos a dar alguna charla o algún curso de hongos, eso para veterinarios, y también para público general. También nos interesa eso, para el empoderamiento, digamos, de la salud de los tutores con sus compañeros peludos. Excelente. Acá veo también un curso en Eucaria, en la Eucaria Labs, en la página, un curso virtual que también es una gran forma de hacerlo accesible a través de las distancias. Hay mucho más para hablar. Estamos recién empezando. Te agradezco muchísimo. Tengo varios amigos veterinarios que ahora les puedo comentar un poco, pasarles algunos Instagrams, algunas cuentas. Porque ya hace tiempo que tengo ganas de decirles, como miren por ahí, a lo mejor haya una posibilidad que haya soluciones diferentes que funcionen para animales que sufren. Así que te agradezco muchísimo. Nos vemos, nos hablamos, que sigas bien tu noche. Muchísimas gracias, muy interesante, y la verdad que esto recién empieza. Muchas gracias a vos por lo que haces, porque la verdad que es muy interesante este emprendimiento tuyo de estos podcasts. Y bueno, gracias por invitarme a mí, por poder hablar en nombre, digamos, de todos los colegas que estamos haciendo este tipo de terapias, porque en realidad esto de la grupalidad
y de poder trabajar en conjunto con otros colegas de otras provincias y que cada uno... También tenemos un Telegram, eso es también, digo, para el que le interese, tenemos un Telegram de veterinarios canábicos argentinos donde se pueden sumar los veterinarios que, aunque no sepan nada, en ese Telegram se van, digamos, vamos tirando información, casos, tratamientos, etcétera. Así que bueno, eso también están invitados para que se contacten con nosotros y les invitamos a que se sumen a esa comunidad. Así que bueno, muy agradecido, Manu, y sí, vamos a seguir contando cosas. Si les interesa, les vamos a contar algunas cositas más, todo esto que tiene que ver con los vínculos humanos y animales, que es muy interesante. Sí, bueno, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias, Manu, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomendalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.